Ok, buenos días. Mi nombre es la doctora Yosimar Rivas, residente de tercer año del Hospital Universitario de Caracas. ¿Me logran escuchar? Sí, estamos. Ok. Traemos a colación el día de hoy, en esta reunión intrahospitalaria, un caso, sobre todo llegando a mencionar lo que es la obstrucción intestinal, específicamente la obstrucción duodenal. ¿Pueden pasarla? Sí. Siguiente. Ok. Tenemos en este caso un recién nacido masculino de 10 días de vida, cuya madre es primigesta de 26 años, en un embarazo controlado, con antecedentes antenatal de un polidragnos, quien es obtenido por cesárea segmentaria a las 39 semanas más 6 días, por circular de cordón, además de ruptura prematura de membranas. Madre refiere inicio de enfermedad actual desde su nacimiento, cuando presenta emesis de moderada a abundante cantidad de características diferentes, partiendo desde un contenido alimentario hasta contenido bilioso. Esta clínica se exacerba a su día número 8, motivo por el cual acude a un facultativo, en este caso un pediatra, en conjunto con un cirujano pediatra, que evalúan y deciden realizar estudios complementarios. Siguiente. Ellos deciden realizar tanto una rayos X abdominal en suspensión como un eco abdominal, donde el eco abdominal es realizado y se observa una gran dilatación a nivel de lo que es la cámara gástrica y desde la segunda, tercera y hasta la cuarta porción del duodeno. Siguiente. Evidenciando en este estudio que hay un reflujo duodeno pilórico importante, además de una disminución del calibre a nivel de la cuarta porción del duodeno. Siguiente. Siguiente. Es por este motivo y en vista de las características del paciente, donde se plantea el diagnóstico de una impresión de un hallazgo altamente sugestivo a una obstrucción duodenal, una membrana duodenal o un páncreas anular. Este paciente es referido a nuestro centro hospitalario, donde es evaluado por el equipo de guardia y se decide ingresar en la unidad de cirugía neonatal. Siguiente. Al examen físico tenemos un paciente eupneico, afebril, hidratado, fontanelas permeables, normotensas, presenta intolerancia a la vía oral, a nivel abdominal pertinente, se evidencia abdomen depresible, no doloroso la palpación, ruidos hidroaéreos presentes, pero disminuidos en mi abdomen inferior. Se realizan los paraclínicos pertinentes, donde evidenciamos una cuenta blanca en 5.100 a expensas de linfocitos 93%, eosinófilos al 0,6, neutrófilos de 5,9, hemoglobina en 16,3 y el hematocrito en 48,8, plaquetas en 93.000. Siguiente. En nuestra unidad de cirugía neonatal es pertinente que cada paciente, cuando es ingresado, se le hacen evaluaciones pertinentes, siendo estas la evaluación por el servicio de perinatología, donde nos realiza el eco abdominal y el eco cerebral, al igual que cardiología o cardiocongénito, y se solicita la evaluación por genética. En vista que el paciente traía un eco abdominal de un especialista, se solicitó solamente el eco cerebral, que reportó ninguna alteración. A nivel de cardiología, actualmente, por en vista de la pandemia, no contamos con este servicio, sin embargo, se solicitó el apoyo de forma privada y la evaluación solamente reportó un foramen oval permeable y ninguna contraindicación para realizar el procedimiento quirúrgico. Siguiente. Por las cifras de trombocitopenia se solicita la evaluación por hematología, el cual fue evaluado por este servicio, donde reporta una pseudotrombocitopenia, evidenciada por un acúmulo de plaquetas, de macroplaquetas,
donde la máquina o el equipo no podía leerlas, por lo tanto nos daba esta pseudotrombocitopenia. Es evaluada por el servicio de genética, donde su examen físico no presenta ninguna alteración. Siguiente. En vista de tener ya las evaluaciones pertinentes solicitadas por nuestro servicio, además se solicitaron estudios especiales, el cual constó por un tránsito intestinal, al igual que un colon por enema. Particularmente, en el tránsito intestinal podemos evidenciar en la primera rayos X la dilatación de la cámara gástrica en lo que es toda su porción a nivel también del píloro, y lo que se evidencia lo que sería la sed duodenal. Posteriormente se le hace el estudio contrastado, donde se evidencia un retardo en el vaciamiento gástrico. Siguiente. Y posterior, al finalizar el estudio, se evidencia el retardo que hay, sobre todo a nivel de la cuarta porción del duodeno, donde el paso es mínimo hacia el resto de las pasas. Siguiente. Por lo tanto, se confirma el diagnóstico de obstrucción duodenal y el planteamiento que se realiza por parte de nuestros servicios de tratamiento quirúrgico. Teniendo ya todas las evaluaciones y todo el equipo completo, incluyendo los hemoderivados, el paciente es llevado a mesa operatoria, donde se realiza la parotomía exploradora, evidenciando la disminución o, en este caso, la diferencia de calibre del duodeno en su cuarta porción y el resto del intestino. Siguiente. Específicamente, en esta lámina se puede evidenciar la disminución y donde se presume que estaría la membrana duodenal. Siguiente. Se realiza la referencia en lo que es el antro pilórico, se realiza una incisión de aproximadamente 2 centímetros y se hace el paso a una sonda de Foley número 10. Posteriormente, al pasar la sonda número 10, se trata de vertir la membrana duodenal y posteriormente, siguiente, se realiza una incisión en cruz y se hace exéresis de la membrana duodenal, permitiendo así, asegurándonos como tal el paso y la permeabilidad del intestino. Posteriormente, en este caso, de que confirmemos la permeabilidad, se pasó una sonda de Poole y también se colocó una sonda transpilórica y posteriormente se hace el cierre de la cavidad. Inmediatamente el paciente, al ser egresado del área quirúrgica, nuevamente ingresa a la unidad de cirugía neonatal, se hace su rayos X control y se plantea el inicio de la vía oral. Sin embargo, como hemodinámicamente el paciente durante las primeras 48 horas no presentó una mejoría franca, se decidió retirar la sonda transpilórica. Posteriormente, el paciente al cuarto día presenta trombocitopenia y signos de sangrado, específicamente una hemorragia digestiva superior. Por lo tanto, se realiza rayos X en vista de presentar irritabilidad y distensión abdominal, confirmando un hemoperitoneo. Siguiente. Es llevado a mesa operatoria, donde se hace anterior. Es llevado a mesa operatoria, donde se hace relaparotomía, evidenciando una perforación única en el antro pilórico de aproximadamente 0,5 centímetros. Se hace rafia de la misma en 2 planos con Byrail y con seda. Posteriormente, el paciente ingresa nuevamente a la unidad de cirugía neonatal, donde permanece en dieta absoluta por 5 días, recibiendo nutrición parenteral parcial. Posteriormente se inicia la lactancia materna exclusiva, se mantiene recibiendo antibiótico-terapia a base de vancomicina, meropenem y anfotericina B, y en vista de su presentar acceso venoso central y los diferentes procedimientos que se realizaron, se solicita nuevamente la evaluación por el servicio radiodiagnóstico, donde evidencia engrosamiento de la pared vesicular, un barro biliar, sin el resto sin alteraciones.
Además, en la parte cardiológica, discutió incluso con el cardiólogo y en vista del tiempo prolongado de la antibiótico-terapia, decidió un manejo conservador. El paciente egresó posteriormente, siguiente, con un peso de 3,2 kg, tolerando vía oral, con control por nuestro servicio, al mes y a los 6 meses. Actualmente el paciente está pesando 3,8 kg, su próximo control es dentro de 5 meses, ha tenido una evolución satisfactoria, hasta los momentos no ha presentado ninguna eventualidad, en particular con el hecho de la intervención quirúrgica. Siguiente. Para discutir este caso, traigo a colación y recordando que la obstrucción intestinal y específicamente la obstrucción duodenal pertenece a la mitad de los casos de obstrucción, teniendo en cuenta de que se evidencia, hay una incidencia de entre 1 a 5.000 recién nacidos vivos que presentan esta patología. Traigo a colación este artículo que lleva por nombre Congenital Duodenal Obstruction, Causes y Management Approach, realizado por la revista radiológica de pediatría en 2016, que va de la página 1084 a la 1095. Fue realizado por Melcher Frieden y colaboradores. Particularmente, ellos tratan de que esta patología es el tratamiento quirúrgico y el tratamiento quirúrgico, además de los cuidados intensivos, garantizan la sobrevida de estos pacientes. Tenemos que recalcar que en su patología como tal, estos pacientes son normalmente pretérminos, son pacientes que tienen miles de malformaciones asociadas y esto puede conllevar a la muerte. Son pacientes que el hecho de no tener un adecuado tratamiento puede conllevar a un desenlace fatal. Tenemos en cuenta que la obstrucción duodenal tiene tiene una clasificación teniendo en cuenta que hay obstrucción duodenal intrínseca y extrínseca. Particularmente, el caso que lleva a colación es una obstrucción intrínseca producida por una membrana duodenal. La presentación clínica típica es la enémesis, que se ve en todos los casos, y de acuerdo a la presentación o el tipo de obstrucción, se puede ver que el periodo donde se presenta puede ser en las primeras horas o incluso hasta el mes o 4 meses de vida. También se debe hablar que la presentación de esta va a variar el grupo etario. Esto a lo que debo es que es un prematuro donde hay una obstrucción intrínseca por una atresia. Obviamente la primera toma de la lactancia materna va a producir una emesis y se puede evidenciar los signos clínicos de una obstrucción. En el hecho de que las obstrucciones sean parciales, en el caso de la obstrucción por una membrana, puede caracterizarse por vómitos producidos después del periodo de los primeros 5 días. En este caso, nuestro paciente particularmente comenzó con la clínica desde su nacimiento, pero se agudizó el 8º día. Es particular que los estudios imagenológicos que se realizan o deben ser usados, en este caso nos ayudan y nos confirman el diagnóstico, teniendo en cuenta lo que es la rayos X, siguiente, el estudio principal e ideal que se hace en estos pacientes, donde en las obstrucciones duodenales, principalmente en la atresia, se dibuja perfectamente el signo de doble burbuja. Sin embargo, hay que aclarar que el signo de doble burbuja es exclusiva para la atresia duodenal. En las obstrucciones duodenales, como tal, puede haber variaciones que se pueden presentar dependiendo el tipo de obstrucción que sea. También contamos con el ultrasonido, que es de gran ayuda en el aspecto perinatal, sobre todo porque nos da el antecedente del polidracneos. Además de la tomografía, que nos ayuda con los reparos anatómicos para el momento de la intervención. El manejo es netamente quirúrgico, hay diferentes
tendencias, puede hacer la duodenotomía, también se puede hacer la resección endoscópica. Sin embargo, estos procedimientos tienen la particularidad que pueden producir complicaciones como lo que es la hemorragia o cicatrices que pueden producir a la larga una estenosis. Particularmente, siguiente. Se puede, no, anterior. Se puede evidenciar, este es el estudio que realizamos a nuestro paciente, donde se evidencia, más que se evidencia como tal el signo de doble burbuja bien delimitado. Sin embargo, se evidencia, a diferencia de la otra rayos X, que es el estudio que traje a colación, una prolongación de lo que es el duodeno, la dilatación del duodeno, en este caso muy importante, sobre todo en lo que es la segunda, tercera e incluso hasta la cuarta porción del mismo. Siguiente. Además, cabe destacar que las patologías de obstrucción neonatal, como la incidencia relativamente es tan baja, hay que buscar el historial de los diferentes centros donde podemos tener el apoyo que han tenido la experiencia del manejo de estos pacientes. Particularmente traigo a colación este artículo que lleva por un nombre Congenital Duodenal Obstruction in Neonatos, a la experiencia de este centro por más de 10 años. Fue realizado por Kim Yang-shen y Xin-Chang Gao en el 2014. Particularmente, ellos hablan de que este periodo que va desde el 2003 hasta el 2012, ellos evaluaron a 287 recién nacidos que van en una edad gestacional desde las 28 hasta las 41 semanas. Partiendo de este dato, nuestro recién nacido tenía 39 semanas. Ellos tenían un precio promedio que va desde los 950 gramos hasta los 4.800 gramos. Nuestro recién nacido particularmente tenía 3,1 kilos. Su principal característica o el síntoma que presentaron todos sus pacientes fue la enémesis, al igual que nuestro paciente. La alimentación enteral fue realizada o fue iniciada a partir de los 8.5 días en más o menos 3 días.5. Nuestro paciente se le reinició la vía enteral a los 5 días y la tasa de intervención de estos pacientes se ubica entre el 4 a 14%. En nuestro paciente fue tenido que llevar por una segunda vez a mesa operatoria por una perforación única. Teniendo en cuenta que todos los parámetros que nosotros pudimos evaluar con este caso han sido tomados por otras instituciones y correlaciona con la estadística que se presenta actualmente. Los casos de obstrucción duodenal son eventualmente raros durante nuestro periodo educativo. Es el primer caso que vemos actualmente en los últimos 3 años. Este paciente afortunadamente fue diagnosticado en un centro privado y se le tomó directamente las repercusiones para acudir a nuestro centro. Teniendo en cuenta que en vista de la pandemia actualmente se tomaron ciertas medidas para poder ser llevado a mesa operatoria y gracias al apoyo de otras instituciones, tanto públicas como privadas, pudimos colaborar con éxito y tener netamente en un paciente con las mejores condiciones. Siguiente. En este estudio cabe destacar que hay una correlación de los estudios imagenológicos donde particularmente tenemos diferentes rayos X. El hecho que no se muestre el signo de doble burbuja como tal no significa que no sea una obstrucción duodenal. ¿En qué sentido? Al ver una obstrucción duodenal parcial, se puede evidenciar el signo de doble burbuja y aire a nivel de la ampolla distal. Siguiente. Siguiente. Evidenciando en nuestro caso que en nuestro paciente particularmente se evidenciaba la distensión de cámara gástrica, pero a nivel distal también se podía dibujar aire en ampolla distal. Particularmente nuestro paciente tuvo unas evaluaciones anexas, sobre todo en la parte de hematología, que nos retrasó un poco en el hecho de llevarlo a mesa quirúrgica. Sin embargo, fue oportuno para realizar todas las evaluaciones pertinentes donde se le realizó tanto el colon por enema como el tránsito intestinal, confirmando así nuestro diagnóstico principal de una obstrucción duodenal por una membrana.
Siguiente. Gracias. Invitados para discutir el caso son el doctor César Ortega, la doctora Xiomara Pérez y la doctora Miriam Pulido, que desgraciadamente no tiene internet esta mañana, entonces no se puede comunicar. Pero vamos a ver, cualquiera puede opinar. Primero vamos a darle la palabra al doctor César Ortega, y me interesa mucho especialmente si Alejandro puede poner otra vez la primera diapositiva del ecosonograma para discutir, el que es muy conocedor de este tipo de... Vamos a ver qué opina él. Alejandro, la primera... Que tenga el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. La gente que está detrás de ella está hablando. Ok. Ajá. ¿Lo puedes poner en grande? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, habla de... Buenos días. Muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica por esta invitación. Buenos días a todos los que están actualmente viendo la discusión. Hay varios datos que hay que pedir en la presentación del caso. La doctora me pide en cuanto a los estudios ecosonográficos realizados de comienzo. En otros países o en otras alturas o en otros tipos de pacientes, este diagnóstico se hace prenatal, porque en el eco realizado antes del nacimiento siempre se consiguen los signos de doble burbuja en el eco realizado. Se tiene que tener presente también, para hacer un buen diagnóstico, en la clasificación de la obstrucción duodenal, que va desde un simple diafragma hasta la atresia total, con cordón o sin cordón, con falta de mesenterio. También hay que tener en cuenta de que hay la presencia de una manga, es decir, el diafragma se elonga hacia la porción distal duodenal, y eso hace que puede estar dilatado la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, sí. Depende del grado de dilatación que tenga el duodeno, que tenga esta manga. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo con el hecho de la manga, es el sitio donde vamos a encontrar la papila. La papila siempre está dentro de la base del diafragma, y hay que tener presente de que puede ser incluida dentro de la intervención quirúrgica, y esto hay que evitarlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta el tipo de atresia duodenal que nosotros tenemos.
una de las cosas previas que uno debe conocer antes de hacer un estudio es saber dónde está parado, porque las imágenes pueden darte muchos errores y claro, la experiencia del que observa el estudio y el conocimiento del caso te van a dar un diagnóstico muy acertado. En este estudio vemos parcialmente el estómago que está lleno de aire porque tiene un casco hiperecoico y eso es que hay aire en esa zona, mientras que la parte más profunda o distal es el duodeno y se ve que está inclusive por encima de la cabeza del páncreas y además de eso se ven claramente todo lo que está en la porción central, la cava, la aorta, todos los vasos están rechazados hacia el lado izquierdo. Aparentemente hay una sombra negra, ¿verdad? Una sombra hipoecoica en la parte derecha de la imagen, que es el fundus gástrico. Es decir, que él está dando la vuelta por debajo de la imagen que está haciendo como de ventana, que es el lóbulo izquierdo del hígado. Y no hay mucha profundidad para seguir todo el estómago. Y aparece estómago en la parte derecha, que es el fundus, que es otra... está dividido allí por la presión que le está haciendo el hígado. Allí es claro que hay una imagen de dolor de burbuja, que hay una imagen de una obstrucción duodenal, pero hasta dónde llega no es posible. Eso hay que hacerlo con una radiología, diría yo, con medio de contraste. Ok, chévere, gracias. Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido de que decir que con esta ecosonograma podríamos decir que la lesión está a nivel de la cuarta porción del duodeno es muy difícil. Lo que se aprecia es que hay una gran dilatación de la primera y posiblemente segunda porción del duodeno y que se extiende es el tipo manga. Entonces, en relación a eso, estamos un poquito, aquí hay otra imagen. Bueno, esta imagen, ¿verdad? En donde el píloro es la parte central, ¿verdad? Y debajo del píloro se ve claramente el páncreas con la arteria mesentérica superior. Entonces la imagen anecoica con muchos ecos del interior que están al lado derecho es claramente el estómago. Y en la parte izquierda está una imagen que está menos clara, pero se ve que sí hay una imagen hipoecoica que parece corresponder al duodeno. La imagen que está por detrás es una imagen que no se toma en cuenta, por eso está por detrás de la columna vertebral. Solamente las partes de adelante en donde se ve que el hígado está en la ventana por donde está entrando la onda ecosonográfica. Gracias, doctor. ¿Hay alguien que quiera opinar en relación al eco? Si no, pasamos a la rayos X. La rayos X de abdomen. Y me la puedes pasar.
yo quería opinar que yo posiblemente porque trabajo en un hospital donde no había eco disponible a toda hora, entonces nos manejamos mucho mejor con contrastes hidrosolubles en el mercado. Entonces, si aspira todo el contenido gástrico y después voy inyectando aire hasta que yo logre, si tengo fluoroscopia mejor, pero si no con una placa, voy a ver que voy a tener 2 buenas imágenes de doble burbuja, que es lo característico de una obstrucción duodenal. Lo único más que puedo saber de eso es que si hay aire distal, esto es una obstrucción parcial, y si no hay aire, pues es una obstrucción completa. En la segunda placa, donde vemos el contraste, se ve el estómago, se ve, está lleno, y se ve la primera y segunda porción del duodeno. Yo no puedo decir ahí que estoy viendo ni la tercera ni la cuarta. Entonces, y para hacer un diagnóstico de páncreas anular, muy difícil, casi siempre la intervención, el diagnóstico lo hacemos cuando estamos adentro, pero aquí simplemente nos vamos a quedar que se trata de una obstrucción duodenal parcial. Posiblemente, y es la causa más frecuente a nivel de la segunda porción, y como dijo el doctor, siempre post ampolla de Vater. Por eso es que los vómitos son biliosos. Entonces, ¿hay alguien, doctor, que quiere comentar? Buenos días. Doctora, buenos días. Ya llegó. Ajá, qué bueno. No, si llego. Pido disculpas por problemas técnicos, no pude oír la primera parte y de verdad que se me hace como difícil preguntar algunas cosas, pero quisiera darle gracias al doctor Ortega, sobre todo, verdad que para mí es un honor. Yo tuve la oportunidad de hacer los primeros ecos y de comenzar a hacer los estudios de las mediciones de la pared, de los píloros. Ese estudio lo hice, tuve el gran placer de aprender muchas cosas con él. Acerca de lo que él dice de la manga, que estaba hablando de la manga, además de lo del diafragma, generalmente se sabe que la manga se ve y se puede ver cuando tú haces un diagnóstico más tardío en estos pacientes, porque la presión continua de tratar de pasar elonga el diafragma. Inclusive se han visto estos diafragmas grandes en diagnósticos tardíos, porque hay casos reportados en la literatura en que se les ha hecho diagnóstico en los 5 o a los 8 años, y inclusive hasta pacientes más grandes. El cuidado, es verdad lo que dice el doctor, que es lo más cuidadoso, que hay que cuidar la ampolla de Vater y estar seguro de qué sitio está, y si la incluye, hay que dejar esa parte del diafragma cuando uno hace la resección del diafragma. Ajá. Lo que quisiera preguntar es una cosa, no sé, y disculpa, ¿qué técnica le hicieron al paciente? Ya vamos a llegar allá. Espérate, vamos a pasar el doctor Leopoldo pide la palabra. Abra su micrófono. Es para un comentario al final de la presentación. Ahorita no quiero intervenir. Después me da la palabra, Brenda. Gracias. Entonces, seguimos adelante. Entonces, se fueron con el diagnóstico de que se tratara de una obstrucción intestinal duodenal. Vas a la próxima y vamos a la técnica quirúrgica. Vamos a hablar. Todos estamos de acuerdo. No sé, creo que Carlos Prada está por ahí. ¿Usted intentaría realizar esta intervención a través de la laparoscopia? Pregunto. ¿Carlos? Sí, cómo no. Sí, esto se puede realizar perfectamente por laparoscopia. Yo quisiera hacer una acotación, porque no solamente la obstrucción duodenal es atresia, ¿no? Pero todo depende también del sitio de la obstrucción. Por ejemplo, en la primera porción del duodeno, si tenemos una obstrucción, puede ser
perfectamente puede ser un web, puede ser una banda, pero existe la vena porta preduodenal, que produce también obstrucciones en la primera porción del duodeno. Y si es la tercera porción, del duodeno, las malrotaciones intestinales como los anillos vasculares. Entonces ahí cambiaría totalmente el tratamiento, ¿no? Entonces tendremos que hacer un buen diagnóstico, por lo menos presuntivo, para estar preparados para de repente enfrentarse a una vena porta preduodenal o una obstrucción en la tercera porción del duodeno, que sería por un anillo vascular. Pero sí, perfectamente se puede hacer por vía laparoscópica. Ok, gracias. Debo felicitar a los que tomaron la foto y hicieron la intervención, que las fotos quedaron muy lindas y muy limpias, que es lo que llama la atención. Entonces, Yorimar está por ahí. Yorimar, ¿dónde está la doctorcita? La doctora, bueno, se la mande para que nos diga, ha habido, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo en esta foto? Porque parece que hubiéramos sacado, ¿qué parte? No lo identifico muy bien. Tengo la primera, ajá, esta está mejor. Ok, aquí podemos ver la primera, la segunda, la mitad de la segunda parte del duodeno. Ok, o es la tercera. Tú, Dino. ¿No hay nadie del grupo? Una de las cosas que me llama la atención es que yo puedo movilizar la segunda porción de duodeno o movilizarla, y normalmente me da chance de ver exactamente lo que se está viendo aquí, que es una dilatación de la parte proximal de la primera y segunda porción de duodeno y un anillo. Ajá. Se fue la imagen. Sí, no sé si se ve la presentación ahorita, porque si para poner el micrófono tengo que salirme de la presentación, si no, no puedo. Es que Yorimar se fue, creo que se fue. Ajá, Dino. Ahí se ve, perfecto. Ok, eso lo que se está para terminar de decirte que la tercera porción de duodeno, que está casi retro, en el retroperitoneo y está pegado al páncreas, no es muy fácil sacarla. Esa siempre va a estar fija en la parte posterior. O sea que entonces explíquenos ahí más o menos. Sí, bueno, realmente la membrana o el diafragma se encontraba a nivel de la tercera porción del duodeno. Es una de las cosas que quería aclarar. Y acá lo que vemos, bueno, este es el colon transverso. No sé si ven la flecha. Ajá, sí. Ok, esto sería lo que sería el píloro, estaría inmediatamente por debajo de este dedo, de este primer dedo. Esto sería la segunda y tercera porción del duodeno. Lo que estábamos, ya a partir de acá sería ya lo que sería la parte distal por decirlo así, de la tercera porción del duodeno y el asa fija. Ok, que ya vendría saliendo por acá. Esa es la imagen. Que acá, haciendo un poco de presión a nivel de lo que es la parte proximal, pudimos evidenciar más lo que era el sitio donde estaba ubicado el diafragma. Alejandro, para uno interpretar bien la imagen, tú tienes que decir cuál fue la vía de abordaje del duodeno, si hiciste una decolación derecha o llegaste directamente, levantaste el hígado y llegaste directamente al duodeno. Tienes que decir, porque eso nos va a dar el aspecto o la cara. Correcto. Sí, inicialmente se hizo una maniobra de Kocher para poder abordar lo que es la segunda y tercera porción del duodeno. Se hizo un catel, también tuvimos que despegar lo que era el colon ascendente y parte
del ángulo esplénico, el ángulo hepático del colon, para poder abordar la sed duodenal, y tuvimos que despegar, hacer una maniobra. Tiene otra técnica para este tipo de obstrucción intestinal. ¿Alguien quiere hablar? Sí, yo pedí la palabra. Ya. Xiomara, ¿vas a decir algo o hablo yo? Bueno, voy a decir algo. Oye, si hay diferentes, yo creo que nosotros en el hospital de niños hacíamos siempre la que dice Brenda, y lo importante es que no sé por qué hay personas que hacen solamente la resección transversal y después el cierre, perdón, longitudinal y el cierre transversal como uniculi, pero hay que tener en cuenta que siempre hay que quitar el diafragma. Siempre hay que quitarlo. He visto personas que han tenido problemas después de estenosis porque solamente hacen la resección y la sutura posterior. También están ahí algunos literaturas en que hacen una derivación, las derivaciones duodenales, duodeno, laterales, no sé, nosotros no tenemos experiencia con esa, generalmente las derivaciones solamente las dejábamos para los páncreas anulares. ¿Yamila? ¿Yamila? Sí, aquí estoy. Ajá. Aquí estoy. Diga. Ya va un momento que... Ajá. A ver. ¿Me oyen? Sí. Ok. Sí, tenía dos preguntas. Un momento. Me llama la atención en la foto que pones tú, Alejandro, donde se ve el cambio de calibre. No sé si la puedes colocar de nuevo. La que Ajá. viene después de esto. Creo que la que viene después de Anterior. la anterior, ¿será? Anterior, sí. Donde tú decías, este es el colon transverso. Yo creo que es una anterior a esta. No sé. Ajá, esa. Me llama poderosamente la atención, y precisamente un comentario que hizo el doctor César Ortega, que cuál fue la técnica que utilizaron. Tuvieron que hacer una maniobra de Kocher, tuvieron que despegar completamente el colon ascendente, el colon derecho, y me pregunto, ¿dónde estaba el ángulo de Treitz? Hicieron la maniobra de Kocher y lograron identificar si ese paciente tenía una malrotación o no la tenía. Me llama poderosamente la atención porque reincidimos en las preguntas que siempre nos hacemos, que a veces las malrotaciones no son identificadas y pasan desapercibidas. Y con respecto a la técnica que se utilizó, obviamente, si ustedes tienen experiencia haciéndolo así, tal vez es escuela del universitario, yo coincido con lo que dice Brenda. Nosotros generalmente no nos vamos tan arriba. A veces nos apoyamos con el servicio de gastroenterología, y el servicio de gastroenterología introduce el endoscopio y nos ilumina hasta donde ven que está la membrana. Y exactamente donde está la membrana es donde hacemos el corte longitudinal. Y agregando más a lo que dice Xiomara, sí, hay que hacer la resección completa de la membrana, porque si no, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo un simple miculix. Hay que hacer la resección completa de la membrana y hay que hacer un capitonaje de esa zona cruenta que queda después de la resección. Y luego sí se cierra transversal. Pero me llama poderosamente la atención que veo aquí bastante, digamos, el colon completamente hacia la derecha. No sé si ustedes se fijaron dónde estaba el ángulo de Treitz, si el ángulo de Treitz precisamente era un ángulo, si tenía fijación. ¿Me escuchas, Yamila, ¿Sí? Yamila, un segundo, ¿Sí? antes de que Alejandro responda, Ajá. yo quiero agregar
que a mí me llama la atención de la foto, el nivel de exposición del duodeno. Ciertamente. Además de todo lo que tú has dicho, porque nosotros hemos operado bastantes membranas duodenales y generalmente las operamos adentro del paciente, con un buen campo quirúrgico, pero las operamos adentro del paciente. Y el duodeno salió todo. Entonces ya eso te hace pensar que hay una malrotación. Después de que tú hiciste el coger, ese duodeno quedó completamente libre. Entonces piensas que hay una malrotación. Hay una malrotación. Y hay que, exacto, y hay que pensar que no puede pasar desapercibida. Y por otro lado también, porque nos ha pasado, hemos tenido afortunadamente poca experiencia, creo que hemos tenido como 2 casos, que nosotros generalmente pasamos una sonda, una vez que tenemos el duodeno abierto, e instilamos aire para verificar que hay paso completo por todo el intestino delgado para que tampoco pase desapercibida otra membrana, porque hemos tenido casos de pacientes que tienen una membrana duodenal y tienen una membrana en yeyún, un poco más abajo, y hay que hacer la verificación, pues. Además, que alguien me corrija, es muy común la malrotación intestinal con la membrana duodenal, o sea, la coincidencia de ambas patologías. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, lo primero, que el paciente no tenía malrotación intestinal, había sed duodenal, y como les mencioné anteriormente, primero se hizo una maniobra de Cattell para decolar todo el colon, que estaba sobre encima de lo que era el duodeno, y posteriormente se hizo una maniobra de Kocher, y obviamente en la maniobra de Kocher despego toda la sed duodenal, y es lo que me va a permitir que yo pueda exponerla en el campo quirúrgico como se ve ahí. Y si había una asa fija, como les mencioné, que más o menos se correlacionaba, no sé si ven la flecha que estoy moviendo, a este nivel. Esta es la tercera y cuarta porción del duodeno, y ya después venía el intestino, lo que es el yeyún. Sí hicimos esa maniobra para lograr la mejor exposición del duodeno. Una vez que hicimos la antrotomía, y esta es una maniobra en la cual, bueno, pudimos evidenciar dónde se encontraba el sitio de la obstrucción, que era empezando la tercera porción del duodeno, y perfectamente a través de la antrotomía y el paso de la sonda y la exteriorización de la misma, pudimos localizar exactamente el sitio de la obstrucción, y procedimos a hacer una incisión primero en cruz, en cada uno de los 4 puntos cardinales, y posteriormente se hizo la resección de cada uno de los labios que quedaban de esa cruz, para así garantizar el paso y la no coalescencia de esos bordes, que es una de las complicaciones si uno no hace la resección de lo que es el diafragma que causa la obstrucción. Los casos que yo he visto de membranas duodenal, no me he conseguido que ninguno tenga malrotación intestinal. Habría que hacer una revisión de la literatura con respecto a eso. Quería decir algo. Ajá. Quería decir algo. Respecto a lo que dice Yamila, es verdad de lo de la rotación, pero generalmente yo, en lo que he revisado, no hay concomitante de malrotación con membrana duodenal. Lo único es que sí se dice que debería uno hacerle un colon por enema a los pacientes, precisamente para descartar de que en vez de una membrana sea una malrotación intestinal la que te está causando la obstrucción a nivel duodenal. Pero casos reportados, no sé si en el hospital de niños lo tienen después, que yo, bueno, tengo muchos años que salí de allí, pero también he visto, estuve en la maternidad Concepción Palacio y vi muchas atresia intestinales diferentes y diafragmas, pero no que también cursaban con malrotación intestinal. Debe haber alguno reportado, que Yamila lo dice, pero de verdad que lo que yo busqué no conseguí nada. Sí. Con respecto a lo que dice la doctora, bueno, nosotros obviamente un paciente que tiene se sospecha o tenemos indicios de que tenga una obstrucción duodenal, por lo menos en el servicio nosotros realizamos
en la medida de lo posible, quizás en los últimos tiempos, por toda la problemática que ha vivido el Hospital Universitario de Caracas, 2 años sin la obstrucción duodenal, que el paciente tenga una malrotación intestinal, que estemos ante la presencia de unas bandas de helado. Eso en algún tiempo se realizó de manera rutinaria en estos pacientes que teníamos sospecha de una obstrucción duodenal, hacer un colon por enema, y de esta manera se descartaba y se documentaba de que el paciente no tenía una malrotación intestinal, por ejemplo, como causa de obstrucción duodenal. Gracias. Quiero hacer una aportación. El doctor Ortega quiere hablar. Quiero, en cuanto a la opinión de la doctora Xiomara, este es un tipo de malformación que debe aparecer más o menos a nivel de la 4ª semana. Y en ese momento se están conformando varios de la organogénesis del corazón y del mismo intestino. Por lo tanto, puede haber una alta incidencia de malformaciones asociadas que no pasa con el resto de las atresia intestinales. Entonces, uno tiene que buscar si hay otro tipo de malformación, y por eso yo felicito al grupo, porque una de las malformaciones más importantes es la cardíaca, y al niño lo revisaron en el corazón. Otra es esofágica y otra intestinal, y en donde podemos ver las atresia intestinales distales y la malrotación intestinal, el páncreas anular y bandas inclusive de LAT, y toda una serie de cosas que uno tiene que revisar. En cuanto a otro dato que vamos a decir, el cirujano tiene que tener este dato en la mano. No siempre se ve, como está viendo allí el doctor, clara el sitio de diferenciación en donde está la implantación del diafragma. Muchas veces la implantación del diafragma está dilatado y está exactamente por encima de donde está el sitio de la dilatación. Entonces, nosotros siempre hacíamos la enterotomía, pasábamos una sonda y la empujamos hacia la parte distal, y donde está el diafragma se contrae el intestino. En ese sitio es donde verdaderamente hay que hacer la incisión, y en ese sitio es donde se hace prácticamente toda la intervención. Esas 2 aportaciones quería hacerlas. Gracias, doctor. Bueno, ya solamente recordarle que la malformación más asociada a la obstrucción duodenal, y especialmente este tipo membrana, en los pacientes que cursan con síndrome de Down. Exacto. Y yo, casi todos mis pacientes que yo recuerdo haber operado, en ninguno he tenido las 2 cosas, malrotación intestinal y la duodenal, y pero sí han sido muchos de ellos síndromes de Down. Hacemos a otra pregunta que quería hacer. Brenda, quería decir algo. Sí, sobre respecto a lo que tú dices del síndrome de Down, y agregar un poquito de cuáles son las otras complicaciones, las otras malformaciones que tienen que ver. Se dice que el 40% de los pacientes con atresia y problemas duodenales cursan con síndrome de Down, y hay un alto porcentaje, como el 25%, con la parte cardíaca, como dice el doctor César Ortega. También tenemos que agregar las malformaciones geniturinarias y las malformaciones de la columna vertebral, que también cursan con aproximadamente el 20%. Eso es todo. Gracias. Entonces, yo, curiosidad, Alejandro, ¿por qué se perforó el píloro? O sea,
¿encontraste alguna causa? Me tiene a mí aquí intrigada. ¿Por Sí, qué bueno, crees? realmente no fue el píloro. Aparentemente yo no estuve en la reintervención del paciente. Lo que describe el grupo de cirujanos es que había una perforación puntiforme inmediatamente por debajo de la antrotomía, digamos a este nivel. ¿Ok? Antrotomía. A nivel del antro, inmediatamente menos de 1 centímetro por debajo de donde se hizo la antrotomía. La antrotomía se abrió la incisión se hizo transversa y se cerró transversa también. No se hizo el principio. No, se hizo longitudinal y se cerró transversa. No, se cerró transversa. Se abrió transversa y se cerró tal cual. No se hizo el principio de Heineken Mikulicz porque el calibre a nivel del antro era muy marcado y más bien eso podría hacerlo el cierre longitudinal no prestaba, pues. No. Técnicamente la cicatriz que se iba a dejar sobre el estómago quizás iba a ser problemática posterior. Entonces por eso se hizo la incisión transversa y se cerró igualmente transversa. Las causas, bueno, el paciente... Ajá. Me está diciendo que la perforación está por debajo de donde está la incisión. Correcto. A este nivel, la incisión se hizo acá sobre las referencias. ¿Y la perforación? La perforación fue más o menos alrededor acá donde tengo según lo que dice la nota operatoria, o lo que refirieron los cirujanos que hicieron la intervención. Que fue una perforación, o sea, no fue por dehiscencia de la sutura. Habría que ver si en algún momento, mientras se hizo alguna de las maniobras para resecar el diafragma, hubo algún tipo de lesión que pasó desapercibida, pero verdad que no la recordamos, y al momento de hacer la rafia, que corroboramos que quedara impermeable, no se evidenció ningún punto por debajo de la incisión de que uno dijera, oye, esto aquí probablemente puede traernos algún tipo de consecuencia. La incisión la herida quirúrgica quedó limpia y no se mostraba ningún tipo de lesión o secuela, algún tipo de hematoma. Entonces, bueno, nos llamó bastante la atención eso, que el paciente haya presentado esa perforación. Él en el postoperatorio inmediato presentó trombocitopenia importante. Quién sabe si quizás algún tipo de lesión a nivel de la mucosa, úlcera de estrés, etcétera, eso haya causado la perforación. Creo que me has dado una opinión de que con más razón, cuando hacemos la resección de la membrana del diafragma, que hay que hacer una sutura que una a ambas mucosas de la superior y la inferior, y eso te garantiza que si hay una trombocitopenia o hay un problema de que puede la pared en ese sitio estar un poquito más delgada y que se pueda perforar, pues lo vas a evitar porque estás poniendo una sutura alrededor y protegiendo esa mucosa. El doctor Alejandro. Alejandro, yo creo que que estaba confundido. Esta parte donde tú tienes las referencias de seda, eso no es el duodeno, es el antro pilórico, es el estómago. Correcto. Por eso es que a mí me parecía, como nosotros hacemos la incisión sobre el duodeno, cuando me parecía que el duodeno, yo pensaba que era el duodeno y pensaba que estaba muy expuesto el duodeno en la cicatriz. Nosotros nunca sacamos tanto, pero obviamente el estómago sí lo puede sacar por la herida operatoria a ese nivel como tú lo estás sacando. Lo que yo veo complejo a veces de abrir en el antro pilórico es que hay que recordar que el píloro es una zona de alta presión. Y entonces hacer una incisión sobre una zona de alta presión trae como consecuencia mayor riesgo quirúrgico. Sí, pero ese es un píloro que estaba sumamente dilatado, porque claro. Esta es una porción del duodeno. ¿Ok? Esto es lo que representaría el píloro. Esta zona acá, por debajo del colon transverso, que es esta estructura cilíndrica más delgada. Esto sería lo que sería el píloro. Y primera, segunda y ya llegando acá a la tercera porción del duodeno. O sea, estamos hablando de una distancia menor de 6 centímetros.
Y esta dilatación, gracias a esta dilatación que presentaba el duodeno, fue lo que nos permitió que expusiéramos acá el nivel duodeno, porque por toda la comorbilidad que esto puede tener, hacer una incisión o una duodenotomía a nivel de la tercera, segunda porción del duodeno, aparte que es una zona poco irrigada del duodeno, quizás sea, he visto, o lo que describe la literatura, es que puede haber mayor tipo de complicaciones a la hora de que, por ejemplo, el paciente presente una perforación o una dehiscencia de la sutura a ese nivel. Bueno, ahí sí, no sé si el doctor Leopoldo Briceño puede darnos luz. Disculpa, Diga, doctor. Ya va, Alejandro. No, Alejandro. El doctor Briceño. Brenda, yo también quiero tomar la palabra. Ay, buenas noches. Por allá, buenas tardes. No te había visto. ¿Cómo no? Buenas tardes, ¿cómo estás? Ale. Buenas, queridos amigos. César Ortega, bueno oír tu palabra, amigo. Euro por allá en Europa. Bueno, yo voy a intervenir por lo siguiente. Yo creo que hay que resecar siempre la membrana. Así como dijo César, hay que resecar la membrana y otros que han intervenido, porque eso tiende a reproducir el problema de obstrucción. Si no la hacemos completa, entonces va a haber obstrucción posterior y probablemente el edema de esa zona hizo que se perforara el antro pilórico por la distensión abdominal. Ahora bien, yo le voy a echar un cuento de la época pre-eco. Operamos los miembros del hospital universitario por razones distintas. El doctor Montilva, el primer hermano, a mí me tocó el segundo hermano, y al doctor Gastón Calcaño, el tercer hermano de una misma pareja. Él era un psiquiatra, el primer paciente que se murió por complicaciones de la nutrición parenteral que se le hizo a ese muchacho cuando inicialmente se usó la nutrición parenteral en el hospital universitario. Estamos hablando de la época pre-eco. No hacíamos sino radiografías simples de abdomen y colon por enema. En aquel entonces teníamos medio de contraste. Hoy en día se puede hacer un colon y soplando aire para ver la posición del colon, para detectar si hay o no más rotación intestinal. El estudio genético de esa familia no fue permitido, o no lo hicimos en aquel entonces. El papá de esos niños era psiquiatra, y en la ocasión que se le un paciente que había operado, el doctor Montilva lo amenazó de muerte en el hospital universitario. Eso fue una cosa insólita que pasó, pero así fue. A mí me tocó operar el segundo y a Gastón Calcaño el tercero. Saludos a todos y muchas gracias. Doctor Europa, gracias, doctor. Bien interesante ese caso. Doctor Europa. Brenda, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando ustedes invitaron al doctor Pelerán en el Hospital de Niños, que él, bueno, hizo varias disertaciones, pero específicamente cuando hablaba de obstrucciones del duodeno, y se le mencionaba, y él mencionó pues la membrana duodenal. Él, en aquella oportunidad, y eso ya hace muchos años, él decía que eso le parecía a él que era más una variante de atresia intestinal y no simplemente considerarla como membrana duodenal o diafragma duodenal, sino que debería ser clasificada dentro de una variante de las atresias intestinales. Entonces, él decía que él completaba la resección de la membrana duodenal, pero siempre hacía una anastomosis entre la porción dilatada y la siguiente porción del duodeno, o sea que en este caso sería entre la tercera y cuarta porción del duodeno.
Una vez también yo asistí con el doctor Gordil a un congreso de cirugía pediátrica en Brasil y el doctor Masud presentó un trabajo bastante interesante de membranas duodenales, más de 25 o 30 años de experiencia de su servicio, y él también hacía el mismo procedimiento, o sea, él hacía la resección de la membrana duodenal, pero también hacía una anastomosis entre la porción proximal y distal. Aquí en el Hospital La Paz, donde yo estoy ahora asistiendo, bueno, también estos días hubo una presentación de una doctora de apellido Hernández, que es fue primero residente del hospital y luego después ahora es adjunta, y ella logró pues reunir una cantidad interesante de casos de obstrucción duodenal y 25 casos de membrana duodenal en aproximadamente 15 años. Y el 32% de sus casos que fueron resecados únicamente en la membrana duodenal tuvieron complicaciones. Muchas de las complicaciones inclusive eran relacionadas con una dificultad en el vaciamiento de esa porción que estaba dilatada. Y a pesar de que había tráfico intestinal, el paciente seguía con vómitos, no ganaban peso, etcétera, y tenían que ser reintervenidos la mayor parte de ellos y hacer inclusive luego anastomosis entre la porción que persistía dilatada y la porción distal del duodeno, que sería la cuarta porción. No sé, es una observación que les quiero hacer. Yo no tengo mucha experiencia, de verdad, porque en mi servicio en el Hospital Pastor Oropesa no tuvimos muchos casos de membrana duodenal, creo que unos 2 casos de membrana duodenal. Pero tal vez en el hospital pediátrico, que es un hospital de más referencia, en Barquisimeto a lo mejor tienen mayor cantidad de casos de membrana duodenal. El comentario que les quería hacer. Doctor, bien interesante. Creo, y si no peco, que me digan los compañeros, eso es una de las complicaciones que podemos evitar. Y déjeme decir, no es por nada, pero yo no recuerdo una complicación por obstrucción posterior a que nosotros incidimos el sitio de implantación de la membrana, incidimos allí, y cuando uno hace un MICLITS, metes tejido sano entre ese aro que queda solamente en la parte posterior de la cara del duodeno en esa posición, y que le ponemos su sutura hemostática, por decir algo. Entonces eso previene ya. Aquí, por ejemplo, se dejó el anillo. Se resecó la membrana, pero ahí está el anillo. Entonces, ese anillo puede causar problemas posteriormente. Pero si tú rompes, que es como cualquier cirugía donde hay una fibrosis, que si tú rompes la fibrosis y le interpones tejido sano, pues vas a evitar este tipo de problemas. No sé, el doctor Prada quiere la palabra y el doctor César también quiere la palabra. César, ya va. Listo. Fíjense en la fotografía ahí de la membrana, ¿verdad? Nosotros en el hospital universitario siempre lo hemos hecho sobre la porción dilatada. ¿Por qué? Porque generalmente la membrana no está en el sitio donde está la obstrucción. Si estuviera en el sitio de la obstrucción, o sea, la membrana generalmente desciende por la presión, ¿ok? Y hace como una manga de camisa. Fíjense que a pesar de que esa incisión se ve alta, mira como al meter el Foley y sacarlo, fíjate cómo puedes ver la membrana perfectamente y poderla resecar. Eso quiere decir que esa membrana no está en el sitio donde está la estenosis que se ve en la parte externa. Entonces, por esa razón es que nosotros generalmente hacemos esa incisión arriba, porque puede ser que la membrana la buscas hacia abajo y no la encuentras. Y tienes que buscarla hacia arriba y la vas a encontrar, pues. ¿Me explico? O sea, si tú lo haces en el sitio donde, o sea, la incisión en el sitio donde está la estenosis, de repente, ok, no es una estenosis, es más bien una transición entre el intestino que está dilatado y el intestino desfuncionalizado. Y no necesariamente
es una estenosis y ahí tú tienes que hacer, o sea, si fuera la estenosis, yo comprendo de que tú haces tu incisión longitudinal o cierre transversal y le amplías la parte que no está dilatada y funciona, pero si la membrana es a hacer una estenosis postoperatoria, ¿me explico? Ok, entonces, por eso es que generalmente nosotros hacemos la incisión arriba. Si abrimos longitudinal, cerramos transversal. Entonces, generalmente hacemos así. Mira, la perforación pudiera ser de que, no sé, quizás el electro cuando se hizo la resección de la membrana, si la membrana no estaba abajo, sino estaba cerca del sitio de la incisión, quizás se quemó más la mucosa y en ese sitio fue donde hubo la perforación. Estoy tratando de buscar una explicación de la perforación que estaba fuera de la cicatriz. Sí, nosotros nos planteamos que haya sido al momento de resecar la base de la membrana, que hubo una lesión inadvertida de la mucosa, pero realmente no se evidenció pues al momento de cerrar. No allá de la mucosa ni del espesor total de la pared del estómago, delante. Ese pudo haber sido que quizás el electro estaba muy fuerte o algo de eso o se quemó más de lo normal y pasó desapercibido, ¿no? Sí. Por eso, o sea, yo quería hacer esa acotación, el por qué nosotros hacemos esa incisión arriba. Generalmente no, a veces tú buscas y metes la sonda hacia abajo, hacia donde está, y no consigue membrana, la tiene que meter hacia arriba y la consigue. Entonces, esas son unas mangas de camisa que son muy largas. Ahora, si tú haces la incisión allá abajo, tú tienes que meter la sonda hacia arriba lo más que tú puedas y de repente quizás te puedes traer la membrana de arriba hacia abajo, pero no sé si es suficiente, todo depende del sitio donde esté implantado la membrana. Yo sé que generalmente las membranas no son tan largas. O sea, las dos conductas o las dos técnicas son buenas. Ok, no estoy defendiendo una u otra, sino estoy diciendo el porqué de una y de repente la otra te pudiera funcionar igual, pero pudieras tener problemas para hacer la resección de la membrana si lo haces hacia abajo. Es cuestión también de comodidad o es cuestión de ver que el cirujano se siente más cómodo haciendo su técnica. Acuérdense que en cirugía no existe una sola técnica, existen varias. Y mientras más técnica, peor es el pronóstico porque tiene más complicaciones. La única técnica que yo he visto que ha servido para toda la vida es la operación de Fredet para la estenosis pilórica, que es una sola. Después vinieron las modificaciones y las modificaciones se vieron las complicaciones de perforaciones de mucosas, etcétera, etcétera. Pero cuando existen varias técnicas, esa técnica, una sola, no es el 100% fiable. Gracias, Carlos. Doctor César, ¿dónde está? Que me pidió la palabra. Doctor. Bueno. No. Bueno, Alejandro. Yo quería agregar, ¿no?, con respecto a lo que decía Brenda, de que el Heineken Miculit incluía tejido sano. No es solo eso, ¿no? Amplía el diámetro y al hacer nosotros la incisión sobre el sitio donde se inserta la membrana, evitamos con mucha más probabilidad la estenosis. ¿Por qué? A pesar de que, como dice Carlos, donde está la membrana, no es una estenosis per se, sino que es un cambio de calibre porque la parte proximal está funcionando y la distal no está funcionando. Cuando resecamos la membrana, instalamos un proceso inflamatorio donde está la membrana. Y recuerden que todas las cicatrices presentan retracción. Entonces, la estenosis
No es que la membrana estaba ahí. La estenosis es por la cicatriz que dejamos. Hay retracción de la membrana que resecamos y hay estenosis. Por eso tratamos de incluir el sitio incensado de la membrana en el Heineken Nicoli para evitar la estenosis de la cicatriz que estamos haciendo al resecar la membrana. Sí, pero si la membrana está más arriba, el sitio donde estás haciendo la incisión no es donde estás resecando la membrana. Las membranas nunca son más arriba, perdona Carlos, y además nosotros ponemos la sonda a través de el abdomen. Pues pasamos una sonda primero y nos cercioramos y después pasamos el Foley para, si sospechamos que hay una manga de viento, que es como se llaman estas mangas largas, una manga de viento, pasamos el Foley y lo arrastramos, así como hicieron ustedes. Muy bien. Y como dice... Exacto, entonces, si tú nada más que haces la incisión en el sitio donde está la diferencia de calibre y lo haces transversal y lo suturas transversal, entonces eso no es una membrana, eso es una estenosis duodenal. No, porque resecamos la membrana. Entonces la membrana no está en ese sitio. Me explico, la membrana... No, pero dame un segundo, Carlos. Carlos, dame un segundo. Yo no sé si fue Leopoldo que comentó o fue el doctor César Ortega que se pasa una sonda. Antes de hacer la incisión, hay una sonda que tú pasas nasogástrica u orogástrica. Y cuando tú empujas la membrana, se contrae el sitio justo donde se inserta la membrana. Y ese es el sitio de la incisión. Creo que fue Leopoldo o César. César Ortega. Entonces, cuando tú empujas esa sonda nasogástrica u orogástrica, cuando se choca con la membrana, empuja la membrana y el duodeno en ese punto se contrae porque la estás tirando desde adentro. Y ahí hace la incisión. Claro, bueno, estamos entonces, ha sido muy interesante. Ajá, el doctor César Delgado regresó. ¿Estás ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, por favor. Claro. Bueno, buenos días a todos. Un saludo cordial. Yo soy el doctor César Delgado, jefe de departamento de cirugía pediátrica del Hospital de Barquisimeto. Un saludo a todos, especialmente a Euro, que fue uno de mis profesores. Yo quiero hacer la siguiente acotación. Yo quiero comenzar primero por el diagnóstico. Nosotros generalmente con una placa simple de abdomen hacemos el diagnóstico. Inclusive se puede ver la parte dilatada con una disminución del calibre de las asas distales. Con eso uno hace el diagnóstico, y más en estos tiempos que estamos viviendo, donde la parte económica, realizar un tránsito que es el gold estándar para todas las malformaciones atrésicas, no podemos realizarlo. Segundo, porque inclusive en este momento no contamos con radiología en el hospital. Tiene que el paciente trasladarse a un sitio privado. Pero simplemente con la radiología nosotros podemos hacer el diagnóstico de atresia intestinal, de atresia distal, de membrana y la sospecha de todas las malformaciones a nivel duodenal que se pueden presentar. Nosotros tenemos, yo digo que bastante experiencia con respecto a este tipo de patología, ya que somos un hospital de referencia centro-occidental. Recibimos pacientes de Yaracuy, de Portuguesa, de Barinas. Entonces, bueno, tenemos bastantes pacientes acumulados. Y como les digo, nosotros simplemente con la radiología pues hacemos el diagnóstico y operamos. Yo apoyo lo que dice la doctora Brenda Justo, que nosotros realizamos la técnica que ella describe. Y hemos tenido experiencias muy positivas a realizar esa técnica. Lo que sí no entiendo, y quiero hacerle la pregunta al cirujano que realizó,
el porqué de la antrotomía, que no sé, no entendí esa parte. Gracias. Gracias, Carlos. Jueves 27 vamos a hacer un webinar de DDS, o sea, déficit del desarrollo sexual, ya que hubo una gran discusión en relación al tema. Entonces hemos invitado a varios especialistas en la materia. Tenemos urólogos, ginecólogos, endocrinólogos, psicólogos, psiquiatra y también un abogado que va a participar con nosotros para discutir algunos de estos puntos. Se va a hacer a través de Google Meet igualito y la invitación la vamos a estar pasando esta semana. Y espero que todos, tanto de aquí como he visto también gente que está afuera, en Chile, etcétera, que nos acompañen en esta discusión. Tema muy difícil y tema que va a quedar mucho de pensar después. Otra cosa que le quería participar a todos es que tengo en mente también posiblemente a través de SOS en Telemedicina hacer una presentación de lo que es el COVID con la cirugía pediátrica y quisiéramos presentar un caso de un paciente que haya tenido COVID positivo y que necesite una cirugía. Me lo pueden mandar, me lo pueden avisar por privado, porque es muy interesante. Estas sesiones se comienza con una presentación de caso. Como yo no estoy ya trabajando, entonces me es difícil tener un caso, pero si alguno de ustedes tiene un caso de COVID-19 que requiera cirugía, entonces me lo participan, lo preparamos, se lo mandamos a ellos para que nos los arregle y se presente. Y después va a haber una serie de invitados que van a conversar, dentro de la cual yo quiero que discutamos es la parte de cuáles son las indicaciones de cirugía y no cirugía, cuando se propone una cirugía, etcétera, y también la indumentaria que debemos utilizar en este procedimiento. Pero es muy importante porque los pediatras me están llamando, me están diciendo, Brenda, mira, un cirujano por allá está loco, dijo que le iba a poner antibióticos a la apendicitis que tiene el muchacho y no lo quiere operar. Bueno, eso es uno de los criterios. Entonces, quiero que podamos hacer la reunión será para el mes que viene, creo, no estoy muy segura cuándo que ellos nos van a dar el cupo, y a hacer una de estas intervenciones que son muy importantes. ¿Alguna otra cosa, todos? Si no, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en dos semanas nos vemos en 2 semanas para el caso clínico del Hospital JM de Los Ríos.